Buenas noches, queridos hermanos, oyentes que nos están eh, no sintonizando como si fuera la radio, pero que se contactan a través de las redes sociales y de los grupos de la iglesia. Queremos saludarles a todos en el nombre santo de Jesucristo, no dejando de comentarles y de traerles la hermosa y preciosa palabra del Señor Jesús. Esa palabra que es vital, que es tan importante, más en este tiempo que estamos viviendo, de traer tranquilidad, de traer estabilidad, de traer fe, de traer confianza, de traer esperanza a nuestro corazón, que tanto las necesita, especialmente en este tiempo en que estamos pasando, estamos sucediendo. Días y días y días y días sin poder salir, sin poder realizar nuestras actividades normales, diarias, con esas salidas tan cortas de lapso y tan limitadas. Pero bueno, eh, no hay, no hay problema que no se torne, en este caso para los cristianos, que no se torne para bien. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Vamos a escuchar cómo Dios habla a nuestro corazón. Les invito a leer el libro de los Hechos capítulo 16, versículo 11. Eh, Allí vamos a leer de una historia verídica que se encuentra en la palabra del Señor, acerca de dos varones de Dios, dos hombres de Dios, y lo que sufren por llevar el precioso Evangelio de Jesucristo, por llevar esta palabra que usted y yo vamos a leer en esta noche y vamos a tratar de dilucidar qué es lo que Dios tiene para nuestro corazón. Dice así el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 11, encarcelados en Filipos. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos allí, en aquella ciudad, algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían,
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hermosa palabra de la presencia del Señor que trae a nuestro corazón una enseñanza acerca de los tiempos tormentosos, acerca de los problemas que pueden suscitarse a lo largo de nuestra vida, pero que todas ellas acarrean, cuando vamos de la mano del Señor, la salvación, acarrean una gran bendición. Todo mal problema que parezca, si conservamos la fe, la esperanza, la confianza, nuestro Dios la torna en bendición. El viaje del apóstol Pablo y del apóstol Silas no era de veraneo ni de turismo. Ellos viajaban siendo impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Dicen versos anteriores, como por ejemplo el versículo 6 y al versículo 10, cómo ellos se manejaban estrictamente bajo la guianza del Espíritu Santo. Dice entre líneas que les fue prohibido hablar su palabra en Asia. También intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Este Espíritu Santo es el que gobierna nuestras vidas. Por el Espíritu Santo es el que debemos guiar nuestras vidas. Por el Espíritu Santo es el que debemos guiar todos los movimientos que hace nuestro ser. Y Él debe regir cada uno de nuestros destinos. Nada puede decir el ser humano de Dios si el Espíritu Santo no le impulsa a hablar, porque habla de lo íntimo de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 4, dice su palabra: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Enviados por el Espíritu Santo. Nunca ningún ser humano puede ni podrá haber hablado algo si no le es ordenado por el Espíritu Santo de Dios. A lo largo de nuestra vida, cuando vemos hombres y mujeres hablando del poder de Dios, de la grandeza de Dios, del sacrificio de Dios, de la maravillosa gracia y misericordia que ha sido desplegada para toda la raza humana, esos hombres y mujeres no pueden dirigir ninguna palabra si no les es ordenado por el Espíritu Santo de Dios, o sea, ordenado por Dios mismo. Esa potencia que solo imparte su poder. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero bueno, la orden de Dios es hablar y no callar. Por lo tanto, utilizamos cualquier medio disponible a nuestra mano. Estaba viendo y regocijándome con algunos hermanos que improvisadamente, a lo mismo que nosotros, acudimos a los medios que tenemos a mano, disponibles. Y si no tratamos de tenerlos, de poseerlos, para poder llegar a usted de la mejor manera, para poder brindarle esta palabra santa de Dios, este alimento santo de Dios de la mejor manera, para poder sobreponernos a los problemas que podamos tener, para poder traerles a ustedes la palabra del Señor. Somos embajadores de esta santa gracia de Dios, de esta misericordia, de este amor inconmensurable.
Hoy el mundo festeja, quizás con huevos de Pascua, quizás con otros adminículos, con esas roscas de Pascua que tanto nos gustan, eh, algo que no es realidad en sus corazones. El Señor ha resucitado al tercer día, pero no ha renacido en cada corazón, no ha renacido en cada vida. Bueno, a través de esta palabra le traemos la posibilidad de que usted pueda acercarse a entrar al plan de salvación que Dios tiene para todo ser humano, para todos ustedes, tanto para mí como para ustedes. No vamos a estar en ningún escalón distinto si usted es salvo. Vamos a estar usted y yo, codo a codo, disfrutando de la grandiosa gracia y misericordia de parte de Dios a través de esta salvación. Así que no hablamos, no callamos, no podemos dejar de hablar. En el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 9, el Señor le dice, el Señor Jesucristo, le dice al apóstol Pablo, del cual estamos hablando, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que en aquel momento, impulsados por ese Santo Espíritu de Dios, salparon en barco, llegaron a Filipos de aquel tiempo, la primera ciudad de Macedonia. Hoy en día es la región de Grecia, lo que se conoce como la Europa suroriental, al norte de Grecia. En el norte hace frontera con Kosovo y Serbia, al este Bulgaria y al oeste con Albania. Allí los apóstoles hablaron a unas mujeres junto al río, donde solía hacerse la oración. Pero Dios ya había preparado todas las cosas. Había preparado todo lo que sucedería en aquel momento. Quienes estarían presentes, quienes pasarían de largo y a quienes llegaría esta santa palabra de Dios. Lo mismo que hoy en esta noche. Yo no sé quién está del otro lado de esta, de esta pantalla, pero sé que lo que estoy hablando no es algo mío, es algo de la palabra de Dios. Y esa palabra es viva, es eficaz, nunca llega en vano, nunca llega sin un propósito, siempre llega al corazón necesitado, siempre llega al corazón cansado, trayéndole agua fresca, trayéndole frescura, trayéndole esa salvación que tanto necesita. Dios había preparado ya el corazón de esta mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpura, quien estaba atenta. Dice su palabra que ella adoraba a Dios, ¿sí? Y el Señor hizo su obra creyendo. Luego dice su palabra que fue bautizada junto a su familia, poniéndose a disposición de los apóstoles y poniendo no solamente su vida, sino también su casa, todo lo que poseía, para que se hablase la palabra de Dios allí, en su casa. Ante ello podríamos pensar, qué bueno, qué buena noticia, qué bendición tan grande, qué maravilla que hace Dios, qué grande es su misericordia. Hasta aquella muchacha que se cruza con Pablo, presa de un espíritu demoníaco de adivinación, quien dice su palabra que daba gran ganancia a sus amos adivinando, molestando a Pablo y Silas con sus adivinanzas. Pero el diablo no está para predicar la palabra de Dios. Sabemos que las escrituras, que hasta quiso predicarle al mismísimo Jesús cuando fue tentado en el desierto al principiar su ministerio. En el libro de San Mateo, capítulo 4, vemos que el diablo, tras 3 intentos de tentarle al Señor, culmina el Señor contestándole, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que el apóstol, por el Espíritu de Dios, ordena a dicho espíritu demoníaco que abandona a aquella muchacha saliendo intempestivamente.
Podríamos decir qué virtud, qué gracia, qué poder. Pero a raíz de esta liberación, los dueños de aquella joven, así como el resto del pueblo, impulsado por la idolatría a sus dioses, a fines de negar la liberación que había acontecido a aquella joven, se agolparon, tomando con violencia a los hombres de Dios, para azotarles muchísimo, para encarcelarlos, para golpearlos, mandando al carcelero, mandando a los soldados que los custodiasen con la más alta seguridad. Pero aunque estemos encerrados, aunque estemos entre barrotes, aunque estemos privados de su libertad, la palabra de Dios nos dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Siempre fue el deseo y los ruegos del apóstol a sus hermanos, cada vez que escribía una carta, cada vez que escribía esas líneas tan maravillosas a los distintos hermanos en las distintas iglesias que se reunían, para que sus constantes, sus fieles oraciones fueran en favor del siervo de Dios y para que la palabra de Dios, como dice el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ante ello vemos a unos apóstoles no desanimados, no angustiados, no desesperados, no desesperanzados, sino alegres, contentos, con esperanza, llenos de gozo de ser maltratados por causa del nombre de Jesús. Y allí es donde se producen los milagros. Lo malo, la angustia, los pesares, cuando los llevamos de la mano de Dios, se torna en bendición. Dice su palabra que a medianoche, entre los cánticos de los apóstoles, entre las alabanzas, entre las oraciones, de repente sobreviene un terremoto. Las puertas se abren, las cadenas de todos se sueltan. Hermanos, no hay cadenas de opresión que no se desaten, que no se rompan con las alabanzas, con la confianza, con la esperanza puesta en nuestro Dios. Su palabra nos cuenta que en tiempos del rey Saúl, cuando había desobedecido, cuando había sido desechado, cada vez que un espíritu malo molestaba al rey, un jovencito llamado David tocaba con su instrumento canciones al Señor y el espíritu malo se iba. En el libro de 1 Samuel, capítulo 16, alrededor del versículo de 23, dice su palabra que cada vez que aquel espíritu malo venía sobre el rey, aquel joven tocaba con su arpa canciones al Señor y el espíritu malo se iba y dejaba de molestar. Hermanos, no hay razón ni motivo para estar triste. Cantemos himnos, cantemos alabanzas de victoria al Señor, porque nuestro Dios está con nosotros, cualquiera sea la situación. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, dice su palabra, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Restauración perfecta. No hay motivo para encontrarnos tristes. No hay motivo para ser presos de la angustia. No hay motivo para sofocarnos. No hay motivo para ponernos mal. Porque estamos frente a un Dios que todo lo puede, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Un Dios que es el dueño de la felicidad, dueño de la alegría,
del gozo. Y ese Señor nos infunde todo eso que a veces carecemos, especialmente en este tiempo. Esa restauración perfecta solo puede venir de parte de nuestro Dios. La Biblia nos continúa relatando que al suceder este siniestro, este acontecimiento natural, sobrenatural, los presos de repente estaban sueltos, las puertas abiertas. El carcelero, al ver la situación y sabiendo las leyes estrictas que castigaban estas evasiones, sacó su espada, resuelto a arrojarse sobre el filo de aquello y quitarse la vida, porque sabía que era una muerte segura. Pero se escucha la voz del apóstol: no te hagas ningún mal, alto, no te haga ningún daño, no temas. Ese es el mensaje de esta palabra. No temas, no te hagas ningún daño, no tengas temor, pues estamos todos aquí. El carcelero pide luz, precipitándose adentro de la cárcel, con esa desesperación, ante todos, ante los presos, sus compañeros soldados, los mismos apóstoles, a quienes horas antes había castigado, se postra a sus pies, preguntando: señores, señores, sí, porque cuando creemos, cuando confiamos, cuando estamos seguros en su gracia y misericordia, no somos solamente señores, somos pueblo santo, somos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice su palabra. Somos reyes y sacerdotes. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para conseguir esto que ustedes tienen? ¿Qué debo hacer para tener esta seguridad que ustedes poseen? ¿Qué debo hacer para no tener miedo? ¿Qué debo hacer para no tener temor? Dice su palabra que lo sacó de aquella prisión, lo llevó a su casa, les lavó las heridas, juntó a toda su familia y, aceptando a nuestro Salvador, se bautizó él con toda su familia. Querido hermano, oyente, todo lo que Dios permite es en pos de la salvación de algún alma. Nada permitirá nuestro Dios, sino que todo es para que se realice según su voluntad. No miremos los problemas, no miremos las dificultades. Cantemos una canción a Dios, que nada nos quite su alegría, que nada nos impida sentir su gozo, que haya en nosotros esa esperanza en su poder, en su omnisciencia, que todo lo sabe, que pronto abrirá las puertas de las prisiones espirituales. Las cadenas de opresión del pecado se caerán ante el terremoto de su grandioso poder. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Y en esta noche les he presentado esta salvación a través de la palabra de Dios. Esta palabra que usted puede leer, entender y comprender y aceptar. Que Dios les bendiga y muy buenas noches.